En esta ocasión yo les voy a hablar de lo que hemos estado estudiando sobre diversos alimentos funcionales, la definición de alimento funcional, obesidad y síndrome metabólico y la microbiota. México tiene graves problemas de salud, principalmente un grave problema de obesidad. Y la obesidad la podemos definir como un desequilibrio entre factores del medio ambiente, como son el tamaño de las porciones más grande, consumo alto de azúcares, también la carga genética es muy importante. Se cree que aproximadamente el 30-40% de la obesidad es causada por pequeñas variaciones en nuestro genoma, también el uso continuo de antibióticos y también un desequilibrio en la microbiota. Todos estos factores van a hacer que exista un desequilibrio entre los factores del medio ambiente moderno y el gasto de energía. La obesidad puede causar una inmensa número de complicaciones. Veamos ustedes que la obesidad puede causar estrés oxidativo, un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y el sistema antioxidativo que nos va a causar a largo plazo daño cognitivo, también inflamación. Recuerden ustedes que la obesidad ya también se denomina como un estado crónico de inflamación, inflexibilidad metabólica, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, cambios en la expresión de genes, principalmente el hipogénesis y de la oxidación de ácidos grasos y esteatosis hepática. Vean ustedes aquí que tenemos diversos factores alimentos que debemos consumir más frecuentemente, como son el consumo de antioxidantes. Vean ustedes que tenemos alimentos de origen mexicano y también otros que van a contener polifenoles, flavonoides, licopenos, antiocianinas, que estos van a ser capaces, estos alimentos, de atrapar diferentes especies reactivas de oxígeno. También tenemos el consumo de prebióticos que se van a encontrar en los plátanos, en la raíz de achicoria, en el ajo, en la cebolla. También más dietas basadas en alimentos de origen vegetal. Vean ustedes que tenemos aquí los frijoles, los chícharos, las lentejas, también algunos frijoles de soya, la fibra soluble, que no estamos consumiendo en la población mexicana, suficiente fibra soluble. También más alimentos funcionales. Ya existe, vamos a ver más adelante la definición, pero existen también alimentos como la avena, como el frijol de soya, también como diferentes tipos de bacterias como los lactobacilos, en las bifidobacterias que se encuentran en algunos tipos de yogur. Tenemos aquí otros alimentos que estamos estudiando como el nopal, y también se recomienda más el consumo de alimentos con un índice glucémico bajo, como tenemos aquí los frijoles, el nopal y la leche de soya. El concepto de alimento funcional se creó en Japón alrededor de los 80s. Debido a los altos costos en salud, los sistemas de salud en Japón iniciaron una regulación para probar ciertos alimentos con evidencia científica, esto es muy importante, para mejorar la salud de la población. Estos alimentos serían reconocidos con un nuevo sello que es el sello FOSHU, que viene de las siglas Food for Specified Health Use, y actualmente solo existen 300 productos con este sello de FOSHU. Ven ustedes que hay ya diversos alimentos que tienen una recomendación o una evidencia muy fuerte de lo que se deben de consumir y que ya se ha probado el beneficio sobre la salud. Por ejemplo, frutas con cáscara que contienen fibra insoluble y que sirven para el mantenimiento de la salud digestiva. También ahorita estamos viendo más adelante que el nopal lo pongo con signo de interrogación porque vamos a ver los estudios que hemos empezado a hacer con el nopal para ver si lo podemos considerar como un alimento funcional. También tenemos a la avena, que tiene una evidencia muy fuerte, tenemos al psyllium, a los frijoles también, a las manzanas. El nopal también aquí lo podemos poner en esta categoría porque tiene fibra soluble, las nueces, las semillas de linaza, la semilla de chía, por su alto contenido de ácidos grasos omega 3. Y vean ustedes, también tenemos aquí a los granos enteros, la cebolla, al ajo, al plátano, que pueden ser considerados como prebióticos. También tenemos aquí a la inulina, que nos ayuda al mantenimiento de la salud digestiva e inmune.
también ciertos tipos de yogur que se consideran como prebióticos, y también tenemos aquí el frijol de la soya o la leche de soya, que también puede ayudar a reducir el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Pero ¿cómo debo de decir que un alimento es funcional? También vamos a ver dentro de estos alimentos aceptados como funcionales, nosotros hemos trabajado varios, que son la soya, los ácidos grasos omega 3, el nopal también y algunos prebióticos. Vemos que la proteína de soya, tanto como su patrón de aminoácidos, como su contenido de algunos compuestos bioactivos como son las isoflavonas, van a ejercer un efecto muy importante en el páncreas, haciendo que se secrete menos insulina. En los alimentos hemos utilizado combinaciones de alimentos funcionales, a lo cual se le define como un portafolio dietario. En esta ocasión aquí utilizamos proteína de soya con fibra soluble. Vean ustedes aquí en forma de tabla cómo los pacientes que llegan al principio, que tienen altas concentraciones de colesterol, primero les damos una dieta baja en grasa saturada y colesterol, como lo pide el ATP3, y después a esta dieta baja en grasa saturada les damos una combinación de fibra soluble con proteína de soya, y vemos que hay una reducción significativa del colesterol total de aproximadamente el 20%, de triglicéridos del 40% y de colesterol total, de colesterol LDL del 20%. Otro de los alimentos que también hemos estudiado es la semilla de chía. Ven esta semillita tan pequeña que se consumía ya desde el tiempo de los aztecas. Es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Vean ustedes aquí, hicimos una determinación por cromatografía y ustedes pueden ver que la composición principalmente de ácido linolénico es uno de los principales componentes de esta semillita. El aceite de chía aumenta principalmente un factor de transcripción que es PPAR-alfa, que está involucrado en la oxidación de ácidos grasos, y al mismo tiempo inhibe otro factor de transcripción que es SRBP1, que está involucrado en la lipogénesis. Entonces, de esta manera, el consumo de esta semillita disminuye significativamente los triglicéridos, regulando diferentes factores de transcripción. Ven ustedes que el nopal está compuesto de ácidos fenólicos, flavonoides, betacarotenos, vitamina C, fibra soluble en la forma de mucílago o peptina, y también tiene fibra insoluble como la lignina, la glucosa y la hemicelulosa. Además de que es un alimento que tiene un gran contenido de agua, aproximadamente el 90% del nopal es agua y solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos de producto. Ahora vean, ¿por qué podemos considerar el nopal un alimento funcional? Acuérdense que además de su valor nutricio, tiene que tener un beneficio sobre la salud. Entonces, lo primero que hicimos es medir el índice glucémico del nopal. Vean ustedes que el índice glucémico es bajo, es de 32, y el insulinémico también es bajo. ¿Y esto qué significa? Que después de que se consumen 50 gramos de hidratos de carbono disponibles del nopal, vean el área bajo la curva de la glucosa de la insulina es significativamente más baja que cuando se consumen 50 gramos de glucosa. Entonces, esta recomendación es buena para los pacientes con diabetes tipo 2. Un hallazgo muy interesante que encontramos es que mantiene bajas las concentraciones de una incretina, que es GIP, de sus siglas en inglés, Glucose Insulinotropic Peptide. Vean ustedes que casi las concentraciones de GIP no se mueven. Para nosotros es muy importante esto porque al tener un índice glucémico bajo, se estimula menos GIP y esto va a hacer que se secrete menos insulina. Además, vimos en pacientes con diabetes tipo 2 que el consumo de proteína de nopal disminuye significativamente los picos postprandiales de glucosa, y no solamente en los pacientes con diabetes tipo 2, sino también en los sujetos sanos, aunque hay grandes diferencias en las concentraciones de glucosa, pero vean ustedes que también en los pacientes, en los sujetos sanos, hay disminución de los picos postprandiales de glucosa. ¿Y por qué es importante que no suban tanto las concentraciones o que no haya picos postprandiales de glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2? Porque esto se va a ver reflejado en la producción de especies reactivas que finalmente van a dañar la mitocondria y van a aumentar las complicaciones de la diabetes.
La microbiota es la comunidad microbiana que habita un medio ambiente específico. Vean ustedes que aquí en el intestino vamos a tener diferentes tipos de bacterias que nos van a ayudar a degradar todos los polisacáridos que no los podemos degradar. Nuestro genoma humano no produce genes que codifican para enzimas que van a romper todas estas grandes cadenas de polisacáridos, para lo cual las bacterias tienen esta capacidad de producir muchas enzimas que son capaces de degradar todos estos hidratos de carbono, fermentarse. Las principales filas que ya se conocen tanto en estudios en humanos, de diferentes países, de diferentes razas, diferentes estados de nutrición, son los bacteroidetes, la verrucomicrobia, firmicutes, actinobacteria y proteobacteria. Como les he mostrado anteriormente, los componentes de la dieta tradicional mexicana y el nopal restablecen el equilibrio de la microbiota, disminuyen el estrés oxidativo, la intolerancia a la glucosa y mejoran el perfil metabólico. Se puede desarrollar una estrategia dietaria con alimentos funcionales y prebióticos de fácil acceso y tradicionales para combatir o controlar el grave problema de obesidad en la población mexicana. Recuerden que tenemos que tener evidencia científica y para lo cual nosotros incluimos esta combinación de elementos funcionales que hemos estado estudiando individualmente, como la semilla de chía, la soya, el nopal, la avena o la inulina de agave que estamos utilizando preferentemente. Sabemos que algunos de estos nutrimentos van a regular importantemente la expresión de algunos genes, pero también pueden modificar la microbiota intestinal. Para lo cual empezamos a estudiar esto en pequeños grupos, en un grupo de sanos, de pacientes con síndrome metabólico en obesidad mórbida. Recuerden que existe 1 de cada 2 mexicanos mayores de 20 años presenta síndrome metabólico. Solamente para recordarles, les digo que el síndrome metabólico está constituido de 5 factores: glucosa mayor de 100 miligramos, triglicéridos también altos, resistencia a la insulina, también colesterol HDL bajo, hipertensión. Si un sujeto tiene 3 de estos factores, se puede considerar que tiene síndrome metabólico. ¿Y por qué es importante tener una intervención en nuestros pacientes con síndrome metabólico? Porque si estos pacientes no se cuidan o no tenemos su intervención, en el futuro ellos van a presentar diabetes tipo 2 y o enfermedad cardiovascular. Una de las bacterias que estábamos interesadas en medir era el Bacteroides Steatomicron. ¿Por qué estábamos interesados en esta bacteria? Vean que, como les comentaba, el genoma humano no tiene las enzimas para degradar todos estos polisacáridos de cadenas tan grandes. Sin embargo, las bacterias que tenemos en el intestino codifican para aproximadamente 300 genes que codifican para enzimas que degradan todos estos azúcares. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos plantas o consumimos vegetales o alimentos con cáscara? Pues vamos a tener bacterias que van a estar degradando todos estos polisacáridos de grandes cadenas y nos van a dar la formación de glucosa y otros monosacáridos, pero además nos van a dar la formación de ácidos grasos de cadena corta como el propionato, el butirato o el acetato. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en la modificación de la microbiota? Vemos que las dietas altas en grasa saturada e hidratos de carbono tienen una alteración de la microbiota, principalmente hay un aumento de los firmicutes y una disminución de los bacteroidetes, que esto nos va a ocasionar una disbiosis o un desequilibrio entre estas bacterias, ocasionando enfermedad relacionadas con la nutrición, como son la obesidad, la diabetes o la estatosis hepática. Sin embargo, la inclusión de alimentos funcionales puede modificar esta microbiota, mejorar el desequilibrio entre diferentes filas y poder alcanzar la salud del individuo. Por último, vean ustedes la efectividad de una dieta individualizada para una enfermedad y población específica. Tenemos graves problemas de síndrome metabólico. Sin embargo, en la primera intervención, que es una dieta baja en grasa saturada y colesterol, empiezan a disminuir los triglicéridos, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura. Sin embargo, ya en la segunda intervención con alimentos funcionales empieza a bajar más el colesterol, la leptina
importantemente la resistencia a la insulina, la hemoglobina glucosilada y empieza a haber también modificación de la microbiota. Y ya para terminar, quisiera comentarles que la microbiota es nuestro segundo órgano más grande del cuerpo, que el equilibrio entre las diferentes clases de bacterias va a estar dado en parte por nuestra dieta, que el consumo de prebióticos y alimentos funcionales disminuye algunos de los parámetros del síndrome metabólico y que algunos alimentos de la dieta tradicional mexicana pueden ser considerados como alimentos funcionales y prebióticos, ya que además de su valor nutricio, pueden modificar la microbiota y tener un beneficio para la salud.